1932. La madrugada en Puebla olía a leña húmeda y a maíz recién molido. El cielo, aún indeciso entre el gris y el primer resplandor naranja, se abría sobre las calles empedradas que conducían a Cholula, donde cada año la feria patronal convertía el pueblo en un hervidero de olores y voces. Entre puestos de dulces, cerámica y animales vivos, un carnicero llamado Aurelio Mena descargaba costales de carne y cazuelas de mole poblano que, decían, tenían un sabor tan profundo que ni los más viejos recordaban algo semejante. Nadie sospechaba todavía que aquel hombre guardaba un secreto que, con el tiempo, teñiría de miedo los festejos. Aurelio era un hombre ancho de espaldas, callado, de bigote espeso y ojos que nunca parecían buscar la mirada ajena. Había llegado desde un barrio humilde de Puebla capital, junto con su esposa, Magdalena, y la suegra, doña Carmela Armenta, famosa cocinera entre las familias de la región. Según los vecinos, ella era la responsable de la receta que ahora Aurelio ofrecía al público. Un mole oscuro, con un perfume dulzón, que parecía contener algo más que chiles y chocolate. Nunca había probado algo así, contaba un cliente en voz baja, temeroso de parecer exagerado. El rumor crecía entre los visitantes. Ese mole era distinto, casi hipnótico. La feria de Cholula, en 1932, era una mezcla de devoción y comercio. Alrededor del santuario de la Virgen de los Remedios, peregrinos rezaban mientras músicos improvisaban sones y mariachis. En las calles, carretas y puestos improvisados formaban un laberinto. Aurelio ocupaba un rincón discreto, con un toldo de lona beige y un letrero pintado a mano. Mole de la Casa Mena, receta familiar. Dicen que, al acercarse, uno era atrapado por el olor. Cacao tostado, canela, algo metálico, indefinible. Había quienes aseguraban que una cucharada bastaba para querer otra y otra, aunque al poco rato dejaba una extraña sensación en la garganta, como de humo o ceniza. Magdalena sonreía a los clientes con una calma que parecía forzada. Ella servía platos hondos de arroz blanco y vertía el mole con un cucharón de cobre. A su lado, Aurelio troceaba carne con golpes secos, precisos, sobre una tabla grande. Sin embargo, Carmela, la suegra, no estaba. Algunos clientes preguntaban por ella. ¿No cocina doña Carmela este año? Magdalena respondía con frases breves. Está delicada, prefiere descansar. Nadie insistía. La feria era demasiado bulliciosa para detenerse en un detalle doméstico. Un cuaderno de cuentas, encontrado décadas después en la trastienda de aquel puesto ya inexistente, registraba los primeros días de ventas con letra temblorosa. Día 1. Todo vendido antes del mediodía. Día 2. Repitieron clientes. Algunos pidieron llevar. Entre las líneas de gastos, carbón, manteca, especias, aparecían entradas extrañas. Pieza especial, huesos grandes, cocer más tiempo. Nadie supo entonces que esas anotaciones se volverían relevantes años después, cuando el mito tomó forma de expediente policial. La primera señal de que algo no encajaba surgió en la tercera noche de feria. Una tormenta breve empapó las calles, dispersando a los músicos y a los peregrinos más rezagados. Mientras el agua corría entre las piedras, un vecino de nombre Silviano escuchó gritos ahogados y golpes metálicos provenientes de la trastienda de Aurelio. Juró más tarde que oyó una voz de mujer implorando, seguida de un silencio súbito y un portazo. No se atrevió a acercarse. Al día siguiente, la feria volvió a la normalidad, y Silviano decidió callar. Era mejor no meterse en líos ajenos, declararía en un testimonio años después. Esa misma semana, un aviso en el Registro Civil de Puebla capital consignó la desaparición de doña Carmela Armenta. La denuncia fue interpuesta por un sobrino que no lograba localizarla. El documento, redactado con fría burocracia, apenas decía: persona de sexo femenino, 63 años, última vez vista el día 14 de septiembre, rumbo a Cholula. Nadie en la feria pareció enterarse. Aurelio seguía vendiendo con la misma parsimonia, y Magdalena atendía como si nada. El mole continuaba siendo un éxito rotundo. Un viajero alemán, Karl Wittenberg, que recorría México estudiando ferias regionales, dejó un breve registro en su cuaderno. En Cholula probé un mole extraordinario. El carnicero se muestra hermético, pero la esposa parece temerosa.
Pregunté por la cocinera original. Dijeron que estaba enferma. El sabor es profundo, quizá con ingredientes animales poco comunes. Aquella nota, olvidada entre papeles de antropología culinaria, se redescubriría años después como una pista involuntaria de algo más oscuro. Mientras tanto, la feria siguió su curso. Se vendieron toneladas de carne. Cazuelas enteras de mole desaparecieron ante peregrinos y comerciantes hambrientos. Aurelio ganó suficiente para mejorar su puesto y regresar el año siguiente. Nadie preguntó por Carmela. Los pocos que sabían de su ausencia, vecinos cercanos o algún familiar, aceptaron la explicación de enfermedad. Pero el silencio tenía un peso extraño, como si todo el mundo entendiera que era mejor no hurgar. Una tarde, al finalizar la feria, Magdalena fue vista quemando algo detrás de la carnicería. Montones de trapos, papeles y quizá huesos pequeños. El humo tenía un olor dulce, casi empalagoso, que atrajo a un par de niños curiosos. Aurelio salió de repente y los ahuyentó con una mirada fulminante. Ese detalle apenas quedó como chisme entre los vecinos, pero se convertiría en una pieza clave cuando, años después, los investigadores revisaron viejos testimonios. En 1932, Puebla y sus alrededores eran lugares donde la policía rural apenas cubría los caminos principales. Los casos domésticos rara vez se investigaban a fondo. Así, la desaparición de una anciana en medio de una feria ruidosa pasó inadvertida. Nadie imaginaba que aquel primer año marcaría el inicio de una leyenda macabra, la del carnicero que alimentó a Cholula con un mole tan exquisito como inexplicable. La feria terminó con un silencio extraño. Las carretas se fueron, las calles quedaron cubiertas de hojas húmedas y trozos de papel de colores pegados al suelo. Aurelio desmontó su toldo al amanecer del último día, ayudado por Magdalena, mientras el sol iluminaba la explanada que horas antes bullía de música y voces. Fue entonces cuando los rumores comenzaron a moverse como un viento discreto entre los vecinos de Cholula. Nadie había visto regresar a doña Carmela. Las mujeres del mercado cuchicheaban al cerrar sus puestos. Dicen que estaba enferma, pero no hay médico que la haya atendido. Nadie quería decirlo abiertamente, pero todos notaban la ausencia. Los rumores se alimentaron de pequeños detalles. Silviano, el vecino que escuchó aquella noche de tormenta, no habló públicamente, pero sí comentó con su cuñada que algo raro sucedía en la carnicería de Aurelio. Una anciana que vivía frente al local juraba haber visto a Magdalena salir de madrugada con un balde de líquido oscuro que vertió en la acequia. Olía dulce y raro, no a sangre normal, dijo años más tarde en un testimonio recogido por un periodista local. En ese momento, sin embargo, prefirió callar. Los Mena no eran gente peligrosa, pero imponían un respeto que nadie quería desafiar. Los registros oficiales apenas reaccionaron. El acta de desaparición de Carmela quedó archivada sin seguimiento. En 1932, la policía de Puebla funcionaba con pocos agentes y más interés en cuidar caminos y cobrar cuotas que en investigar a fondo casos domésticos. Un joven escribiente dejó constancia seca, sin novedades posteriores, posible traslado voluntario de la persona, y allí se cerró el expediente, al menos oficialmente. Sin embargo, entre comerciantes y vecinos, la historia empezó a adquirir otro tono. No era normal que una mujer tan conocida desapareciera sin dejar rastro, justo cuando el yerno obtenía un éxito culinario inédito. En las tabernas, donde los hombres bebían pulque después de la jornada, la conversación se hacía más atrevida. Algunos decían que Aurelio había usado carne prohibida para dar ese sabor al mole. Otros pensaban en animales silvestres, quizá algo traído de la sierra. Pero, ¿y la suegra?, preguntaba alguien en voz baja. Siempre seguía un silencio incómodo y un cambio rápido de tema. Magdalena, por su parte, se mostraba cada vez más reservada. A quienes la visitaban, les decía que su madre estaba con parientes lejanos. Sin embargo, nadie recibió cartas ni mensajes que confirmaran esa versión. Un documento curioso apareció años después en un archivo parroquial. Una carta sin remitente claro, escrita con letra apretada, fechada el 2 de octubre de 1932. Decía: «Padre Julián, sé que en el pueblo se murmura. No pregunte más por Carmela. Hay cosas que es mejor no saber cuando se mezclan la necesidad y la superstición. Guarde silencio por el bien de todos». El sacerdote, según anotó al margen,
Decidió no involucrarse. Esa carta es uno de los primeros indicios de que el miedo ya rodeaba a la familia Mena, incluso entre figuras de autoridad local. Mientras tanto, Aurelio prosperaba. Con el dinero ganado en la feria compró más herramientas y amplió su carnicería. La fachada se pintó de un rojo nuevo y brillante, y se instaló un rótulo más grande que decía «Carnicería y Mole Mena». Algunos vecinos se sentían orgullosos. Alguien del barrio alcanzaba éxito en la famosa feria de Cholula, pero otros comenzaban a evitar comprar allí, sin poder explicar bien por qué. Se decía que el olor del local era demasiado fuerte, que la grasa que escurría de los cortes era distinta, más oscura. Entre los archivos de la feria, un recibo oficial de 1933 menciona que Aurelio pagó por adelantado el mejor espacio del mercado gastronómico para el año siguiente. Eso significaba confianza, ambición. Lo que pocos sabían es que ese mismo año varios perros desaparecieron en el vecindario y un par de campesinos afirmaron haber visto a Aurelio comprando carne extraña en mercados clandestinos. Ninguno se atrevió a denunciar. La gente desconfiaba de la policía y temía represalias. Un dato que alimentó las sospechas fue la aparición de un cuaderno grasiento que un aprendiz encontró en la trastienda al limpiar. El joven, llamado Leónidas, contó que lo hojeó antes de devolvérselo a Aurelio, quien se lo arrebató con furia. Alcanzó a leer frases incompletas. Tueste lento, hueso hervido, manteca humana sí. No entendió bien, pero se asustó. Al día siguiente renunció. Nunca habló oficialmente, pero en 1957 relató la escena a un cronista que recopilaba leyendas urbanas. Ese testimonio apareció décadas más tarde en un periódico sensacionalista, reforzando la idea de que desde los inicios existía algo oscuro detrás del éxito del mole. La tensión social creció, pero siguió siendo subterránea. Puebla era un lugar donde la reputación y el silencio pesaban más que la justicia. Magdalena continuaba atendiendo con semblante cada vez más pálido. Aurelio, por el contrario, parecía fortalecerse. Su mirada era más dura, sus gestos más secos. Nunca habló públicamente de su suegra. En las fiestas patronales posteriores, cuando alguien preguntaba, solo decía, «Se nos fue, Dios la tenga en su gloria», y cambiaba de tema. En un intento de obtener claridad, un periodista de un diario local visitó la carnicería en 1934. Publicó un artículo elogioso sobre el sabor del mole y la fuerza de Aurelio como comerciante. Sin embargo, en su cuaderno personal dejó una nota privada. Algo inquietante en el ambiente. Olor metálico. La esposa no sonríe, parece temer. No insistir. La mirada de Aurelio intimida. Esta anotación jamás salió a la luz, hasta que su nieto revisó viejos papeles familiares en los años 70. Los rumores, sin embargo, empezaron a viajar fuera de Cholula. Algunos peregrinos comentaban haber probado un mole casi adictivo, cuyo origen nadie podía explicar. La receta se volvió codiciada, pero Aurelio no la compartía. Cuando otros cocineros intentaban imitarlo, fracasaban. Faltaba un matiz esencial. Así, el misterio se volvió una marca. El carnicero se transformó en una leyenda viva, mientras la sombra de la desaparición de Carmela quedaba atrapada en voces bajas y papeles olvidados. Nadie imaginaba que, detrás de esas habladurías y documentos dispersos, empezaba a tejerse una historia mucho más siniestra, destinada a reaparecer décadas después con fuerza renovada. Décadas después, cuando el negocio de los Mena ya había cambiado de manos y el nombre de Aurelio sonaba solo como un recuerdo inquietante, un hallazgo vino a remover la tierra del pasado. Fue en 1968, durante una remodelación de la antigua carnicería que había cerrado años antes. Un albañil, al derribar una pared interior para ampliar el local, encontró un paquete envuelto en tela grasienta y atado con mecate. Dentro había un cuaderno oscuro, las tapas manchadas de grasa seca y manchas que parecían sangre antigua. Nadie quiso abrirlo al principio, pero la curiosidad venció al miedo. El cuaderno resultó ser un diario de cocina mezclado con notas personales. La caligrafía era inconfundiblemente femenina, apretada y ordenada al principio, pero cada vez más irregular y temblorosa conforme avanzaban las páginas. En la portada se leía, casi borrado, C. Armenta, recetas y remedios. Era sin duda de doña Carmela.
Los obreros que lo encontraron lo entregaron al nuevo dueño del local, quien a su vez lo llevó a un librero aficionado a rarezas. De ahí pasó a manos de un coleccionista que, años después, lo vendería a un periodista. Así comenzó a circular, generando rumores cada vez más turbios. Las primeras páginas eran inocentes, recetas tradicionales poblanas, anotaciones sobre proporciones de chiles, chocolate y especias. Sin embargo, pronto aparecían frases desconcertantes. No todos los huesos dan el mismo sabor. Sangre fresca mantiene el color oscuro. Desgajar carne tierna antes de la mortificación. Algunas notas parecían médicas, otras casi rituales. Había dibujos de cuchillos, marcas de cortes, indicaciones sobre hervir partes para extraer esencia. Entre las recetas de mole, tamales y caldos, aparecían símbolos dibujados a mano, cruces invertidas, círculos con ojos, palabras en náhuatl mezcladas con latín mal escrito. Lo más inquietante era que la letra cambiaba en ciertos tramos. Algunos párrafos aparecían con una escritura distinta, más firme y angulosa, quizá la de Aurelio, respondiendo o complementando. Ejemplo. Recuerda. Fuego lento 3 noches. No temas al olor. Silencio. Otro. Ella no debe saber. Usa el sótano. Quien haya escrito esto parecía comunicarse con Carmela o con alguien más dentro del mismo cuaderno. Ese detalle alimentó teorías sobre discusiones familiares y pactos oscuros. Un fragmento llamó particularmente la atención de los investigadores que más tarde analizaron el diario. La feria es oportunidad. Nadie pregunta cuando el sabor convence. Lo prohibido se disuelve entre chile y cacao. La frase estaba subrayada 2 veces. También aparecían listas de ingredientes donde, entre términos comunes, se leía grasa humana refinada y médula fresca. No había pruebas directas de que se hubieran usado, pero la insinuación bastaba para estremecer a quien lo leyera. El diario no solo hablaba de cocina. En algunos pasajes Carmela escribía sobre su miedo y su cansancio. Magdalena ya no confía en mí. Aurelio insiste en que cambie la receta. No quiero, pero temo que algo peor ocurra si me niego. Más adelante, la letra se vuelve temblorosa. Escucho pasos en la noche. No me dejan salir. Creo que me observan mientras duermo. Luego un salto abrupto. Páginas arrancadas. Manchas oscuras que borran frases enteras. Y de repente una nota diferente. Ya está hecho. Nadie sospecha. El sabor es perfecto. No queda claro quién escribió esto último. Cuando el periodista que adquirió el cuaderno publicó fragmentos en una revista local en 1971, el escándalo fue inmediato. Sin embargo, las autoridades minimizaron el hallazgo. Alegaron que no había evidencia física de crimen y que el cuaderno podía ser una mezcla de superstición y notas exageradas. El fiscal de aquel tiempo declaró: no hay pruebas de canibalismo ni de homicidio, solo recetas antiguas y fantasías populares. Pero la comunidad reaccionó con un miedo renovado. Los viejos rumores sobre Aurelio y la desaparición de Carmela cobraron fuerza. Entre los testimonios recogidos después de la publicación, reapareció Silviano, ya anciano. En una entrevista grabada, dijo con voz quebrada: yo oí el grito. Sé que era de mujer. Nunca volví a dormir igual. Vi a Aurelio esa mañana, con los ojos rojos y un olor que no puedo olvidar. Parecía fierro y dulce a la vez. También habló Leónidas, el aprendiz que había visto el cuaderno años antes. Era de ella. Sí, tenía cosas que un cocinero normal no escribe. Me dio miedo, por eso me fui. Ambos relatos fueron presentados como meras curiosidades, pero para muchos confirmaban lo que se sospechaba. El impacto social fue profundo. Familias que durante décadas habían comprado en la carnicería Mena dejaron de mencionar el nombre. Algunos ancianos confesaron haber probado aquel mole sin saber lo que podía contener. Otros se convencieron de que todo era leyenda para desprestigiar a un comerciante muerto hacía años. Sin embargo, el diario existía, tangible, con páginas grasientas y dibujos perturbadores. Los investigadores que lo revisaron describieron la sensación de tocarlo como oler un pasado vivo y peligroso. Un detalle curioso. En la última página, Carmela escribió una frase corta antes de desaparecer del cuaderno. Si lees esto, tal vez ya no exista. No había fecha ni firma. Justo después, otra mano escribió: la receta está completa.
Ese cambio de voz, esa ruptura silenciosa, dejó helados a los pocos que pudieron verlo. El diario terminó por guardarse en una colección privada, inaccesible durante años. Solo copias parciales circulaban entre periodistas y estudiosos de la gastronomía macabra. Cada tanto reaparecían rumores de que alguien intentaba replicar la receta original, que algunos cocineros de mole seguían secretos transmitidos de generación en generación. Pero la verdad completa seguía escondida, mezclada con grasa seca y tinta desvaída. El hallazgo del cuaderno no cerró el caso, lo reabrió. Inspiró a investigadores, periodistas y curiosos a buscar más pruebas sobre lo ocurrido en la feria de 1932. Sin saberlo, aquel cuaderno sería la chispa para nuevas pesquisas que, poco a poco, comenzarían a iluminar un horror que nadie había querido enfrentar. El hallazgo del diario agitó el recuerdo de un personaje casi olvidado, un inspector provincial llamado Francisco Rojas, quien en 1932 había intentado, sin éxito, esclarecer la desaparición de doña Carmela. Durante décadas su nombre apenas figuraba en un par de notas marginales de archivo, pero tras la publicación de los fragmentos del cuaderno, un joven historiador revisó viejos expedientes y encontró los informes originales de Rojas. Eran carpetas polvorientas con sellos descoloridos de la jefatura política de Puebla, llenas de páginas mecanografiadas, firmas torpes y telegramas. Los documentos revelaban que Rojas fue asignado al caso el 20 de septiembre de 1932, apenas una semana después de la feria. El oficio inicial describía: se encomienda al inspector Rojas averiguar paradero de la señora Carmela Armenta, ausente desde el 14 del presente mes, vista por última vez en compañía de su yerno Aurelio Mena, comerciante de carnes. Rojas partió hacia Cholula con un pequeño maletín y una pistola de servicio. Su informe del primer día resultaba frío y metódico. Describía el camino, la carnicería, la casa contigua donde vivía la familia Mena, y anotaba que el olor de grasa cocida es penetrante, persistente incluso con ventanas abiertas. El segundo informe cambiaba de tono. Rojas escribió que entrevistó a Magdalena, quien se mostró nerviosa y rehusó responder preguntas directas sobre su madre. La esposa se limita a decir que la señora Carmela está enferma y no puede recibir visitas. Sin embargo, no permite ingresar a la vivienda Rojas. Intentó hablar con Aurelio y fue recibido con cortesía seca pero firme negativa a inspeccionar el interior. Lugar privado. Sin orden, no pasa nadie. El inspector anotó: Mena tiene presencia intimidante, manos curtidas, mirada desconfiada. Un telegrama enviado por Rojas a la jefatura 4 días después mostraba su creciente incomodidad. Requiere apoyo para cateo. Sospecha ocultamiento de persona. Ambiente hostil. La respuesta fue desalentadora. Sin orden judicial. Caso doméstico. Priorice conflictos agrarios. Así, Rojas quedó solo. En un informe posterior escribió: vecinos sugieren olores anómalos y ruidos nocturnos. Falta colaboración oficial. Recomiendo cerrar caso por inviabilidad. Era un cierre forzado, un abandono. Sin embargo, entre los papeles había notas manuscritas nunca enviadas, quizá borradores personales. En una de ellas, Rojas confesaba: vi manchas en el patio trasero, frescas. Magdalena lloraba en silencio mientras Mena hablaba conmigo. Percibí miedo, pero también resignación. No quise seguir sin respaldo. Otra nota tachada decía: creo que la señora no vive. Algo se cocina que no debe saberse. Esos fragmentos nunca llegaron a la oficina oficial. Tal vez Rojas temía represalias o se convenció de que nadie apoyaría su pesquisa. Un hallazgo adicional reforzó la imagen de un investigador acallado. Entre papeles de la época se encontró una carta personal dirigida a su hermano. No puedo con esto. Hay algo turbio en Cholula y nadie quiere enfrentarlo. Si insisto, me quedo sin trabajo, o peor. A veces el silencio es sobrevivencia. La carta nunca fue enviada. Quedó entre documentos familiares y salió a la luz cuando un nieto la donó a un archivo histórico en 1985. La figura de Rojas pasó de ser un simple burócrata a un símbolo de la impotencia institucional. Periodistas lo retrataron como un hombre honesto atrapado en un sistema corrupto y desinteresado. Algunos investigadores sostienen que recibió advertencias directas para no escarbar más. Una copia de una orden interna
fechada el 27 de septiembre de 1932, decía: priorizar conflictos agrarios, minimizar causas domésticas con potencial de escándalo. Aunque no lo menciona por nombre, coincide con el momento en que Rojas abandonó el caso. Lo más perturbador era que el inspector dejó un último informe clasificado como borrador no oficial, donde detallaba una visita secreta a la carnicería la noche del 24 de septiembre. Escribió que vio luz en el sótano, escuchó un ruido metálico y percibió olor intenso a carne hervida con especias desconocidas. Aseguró que alguien estaba cantando suavemente en náhuatl, pero al acercarse cesó el sonido y todo quedó en silencio. Sintió, según sus palabras, una presencia que me hizo retroceder. No intentó entrar. Se marchó con la sensación de que traspasaba un límite peligroso. Cuando el diario de Carmela salió a la luz en los años 70, algunos periodistas intentaron reabrir el caso usando los informes de Rojas como base, pero se toparon con la misma indiferencia institucional. Archivos extraviados, órdenes de no remover viejos expedientes y funcionarios que repetían que ya nada podía comprobarse. La historia se convirtió en material de crónica negra y leyenda popular más que en una investigación judicial real. Aún así, los documentos de Rojas resultaron fundamentales para conectar rumores dispersos con hechos concretos. Alguien sí intentó investigar. Alguien vio señales físicas de algo extraño. Que se haya callado no prueba un crimen, pero sí una red de silencio que protegió a Aurelio y a su mole en aquel 1932. Para los curiosos que décadas después revisaban los papeles, la imagen del inspector solo, con su libreta y su miedo, añadía un matiz trágico. La verdad pudo haberse descubierto entonces, pero la dejó morir el abandono de sus superiores. En la cultura popular de Puebla, Rojas empezó a aparecer como personaje secundario en relatos orales. El policía que se echó para atrás, el hombre que olió la muerte y no quiso seguir. Algunos lo juzgan cobarde, otros creen que fue sensato. Lo cierto es que su silencio permitió que la historia se hundiera por años hasta que el cuaderno reapareció. Hoy, leer sus informes provoca escalofríos. Son fríos, casi clínicos, pero esconden entre líneas un terror que él mismo no quiso nombrar. La falta de apoyo institucional y la indiferencia social fueron quizá tan determinantes como cualquier secreto que Aurelio pudiera guardar. Sin ese vacío de justicia, tal vez el misterio del mole nunca habría sobrevivido tanto tiempo. El eco del trabajo fallido de Rojas se desvaneció con el tiempo, pero no los rastros físicos que dejó aquel silencio. En archivos olvidados del Hospital de San Andrés Cholula, un joven residente encontró en 1974 una serie de reportes clínicos fechados entre 1974 y 1975, septiembre y octubre de 1932. Los documentos describían el ingreso de restos humanos sin identificar, hallados en canales de desagüe cercanos a la feria. Los registros eran breves, impersonales, como si los médicos no hubieran querido comprometerse. Ingreso de restos óseos, femeninos, parciales, sin signos de violencia externa clara, posible arrastre por agua. Sin embargo, las fechas coincidían con los días posteriores a la desaparición de Carmela. El hospital, en aquel tiempo, apenas contaba con un par de médicos generales y estudiantes. Los cuerpos que aparecían en zonas rurales solían registrarse para estadísticas y luego enviarse a fosas comunes. No había capacidad ni voluntad para investigar. Uno de esos médicos, el doctor Ignacio Lara, dejó un informe con tono casi confesional. Recibimos fragmentos óseos de pelvis y fémur. Posible mujer mayor. Estado de cocción parcial. Tejidos blandos ausentes. Hueso con apariencia hervida. Sin recursos para análisis. Se entrega a autoridades locales sin respuesta. Esa nota nunca fue publicada, pero quedó archivada con su firma temblorosa. El dato de cocción parcial estremeció a quienes décadas después revisaron el documento. No era normal que restos humanos llegaran en tal estado. Podría explicarse por prácticas funerarias clandestinas, pero coincidía demasiado con el rumor sobre el mole de Aurelio. Aún así, nadie en 1932 pareció sorprenderse. El acta de recepción de la policía rural simplemente decía: se retiran restos para disposición final. Sin seguimiento. El silencio administrativo era casi absoluto.
En paralelo, un reporte de Sanidad Municipal de ese mismo año mencionaba quejas por olores fuertes en el barrio donde se ubicaba la carnicería Mena. Inspectores acudieron, pero concluyeron: olor a grasa y especias típico de elaboración de alimentos. Sin infracciones. Ese documento, hallado en un legajo polvoriento, revela cómo cualquier indicio fue minimizado. No hubo inspecciones profundas, ni se relacionaron los olores con la desaparición de Carmela, ni con los restos encontrados en los canales. Un elemento clave apareció gracias a un viejo celador del hospital, llamado Tomás Aguilar, quien en 1980 dio un testimonio oral para un proyecto universitario. Su voz, grabada en cinta, suena cansada y quebrada. Yo vi cómo trajeron los huesos. Venían envueltos en costales, húmedos todavía. El doctor Lara se santiguó. Dijo que no quería problemas. Había un olor dulce, como de carne con chocolate quemado. Nos mandaron callar. Los policías se los llevaron rápido y nos dijeron que olvidáramos el asunto. Aquella cinta circuló entre estudiantes de medicina como leyenda urbana antes de publicarse en un reportaje local. La existencia de estos registros médicos confirma que algo inusual ocurrió tras la feria de 1932. No prueba un crimen, pero sí sugiere manipulación de restos humanos. Que los huesos estuvieran hervidos recuerda demasiado las instrucciones del cuaderno de Carmela sobre extraer esencia antes de mortificación. Los investigadores que analizaron esos documentos señalaron que era improbable que campesinos comunes hirvieran restos por accidente. Requería intención y conocimiento. Años más tarde, en 1991, un antropólogo forense, el doctor Sergio Mendieta, revisó copias de esos expedientes para un congreso sobre prácticas rituales en la gastronomía mexicana. En su ponencia afirmó: los hallazgos óseos de San Andrés Cholula en 1932 son consistentes con exposición prolongada a calor húmedo. No se trata de cremación, sino de cocción lenta. Es un proceso que conserva parte de la estructura, pero elimina tejidos blandos. No hay otra explicación racional que la manipulación deliberada. El comentario causó controversia, pero no se abrió ninguna investigación oficial. El entorno social de Puebla en esa época explica el vacío de acción. La Iglesia evitaba escándalos, las autoridades buscaban mantener la calma durante eventos patronales y las familias preferían el silencio antes que el bochorno público. Además, Aurelio ya gozaba de reputación como comerciante próspero. Señalarlo sin pruebas era peligroso. Así, los restos humanos terminaron convertidos en una estadística anónima, y el misterio permaneció. Para las generaciones posteriores, estos informes hospitalarios fueron la primera evidencia escrita que conectaba rumores con hechos concretos. Ya no era solo el cuaderno de Carmela o las sospechas de Rojas. Había cuerpos, huesos hervidos, silencio institucional. Algunos periodistas bautizaron la historia como el expediente de los canales y comenzaron a seguir la pista, entrevistando a ancianos que recordaban el olor dulce flotando sobre el barrio aquella temporada. En uno de esos reportajes, una anciana llamada Felicitas confesó: mi madre decía que por las noches se oían calderos hirviendo. Nadie quería mirar dentro. Había miedo, pero también hambre. El mole era barato y llenaba. Ese testimonio resumía la ambigüedad de la época. La pobreza empujaba a callar, incluso cuando algo parecía mal. Otro vecino, ya casi centenario, dijo: nosotros sabíamos que Carmela no estaba, pero el mole era bueno y Aurelio era fuerte. Mejor no meterse. La combinación de registros clínicos y memorias orales creó un nuevo nivel de inquietud. Los huesos hervidos, el olor dulce, el silencio social. Todo encajaba con la hipótesis de que algo siniestro se cocinó literalmente en aquella feria. Sin embargo, al igual que con el diario y los informes de Rojas, ninguna de estas pruebas alcanzó peso legal. Seguían siendo fragmentos dispersos, incapaces de abrir un proceso formal, pero suficientes para alimentar la leyenda. Hoy, esos documentos se consultan en archivos médicos y universitarios como curiosidad histórica. Son piezas frías, impersonales, pero cargadas de sombras. Cada vez que un investigador los lee, parece escuchar el eco de calderos hirviendo y murmullos que prefirieron callar. Los restos humanos sin nombre son la evidencia más tangible de que la historia de Aurelio y su mole
Pudo haber sido algo más que un rumor, aunque nadie se atrevió, ni quizás se atreva, a confirmarlo del todo. Mientras los documentos médicos iban apareciendo y el diario de Carmela se convertía en objeto de culto para periodistas y curiosos, comenzaron a emerger voces humanas que hasta entonces habían permanecido ocultas. Testimonios de vecinos mayores, recogidos en entrevistas y grabaciones de los años 80 y 90, revelaron un mosaico de miedo silencioso. Hombres y mujeres que habían sido niños en 1932 hablaban con reservas, como si aún temieran a un fantasma vivo. Una de las primeras entrevistas la dio Silviano, aquel testigo que había escuchado gritos durante la tormenta. Ya viejo y enfermo, accedió a grabar sus recuerdos para un programa radial local en 1982. Su voz temblorosa narró: «Yo era joven y curioso. La lluvia caía fuerte y el pueblo se había ido a dormir. Pasé frente a la carnicería y escuché un golpe metálico, como cuchillo contra hueso. Luego un grito de mujer, ahogado, y algo que se cayó. Después silencio. Me quedé helado. No regresé nunca. Al día siguiente vi a Aurelio cortando carne como si nada. Sus ojos estaban rojos, pero nadie decía nada. Yo tampoco». Otro testimonio significativo vino de Felicitas, la misma mujer que había hablado sobre los olores. En 1985, un periodista la grabó en su cocina. Mi padre compraba carne ahí porque era barata, pero mi madre me decía que no mirara nunca detrás del mostrador. Por las noches se oía hervir, se olía dulce, un dulce raro, no como chocolate normal. A veces parecía que cantaban, un canto bajo en idioma viejo, como náhuatl. Me daba miedo. Felicitas lloró mientras hablaba, como si liberara un secreto guardado medio siglo. También surgió el relato de un antiguo ayudante de Aurelio, distinto a Leónidas, llamado Crispín Vargas. Era adolescente cuando trabajó un verano en la carnicería. En una entrevista de 1990 contó: «Aurelio me mandaba por agua y carbón. Nunca me dejaba bajar al sótano. Una vez, por error, abrí la puerta y vi ollas grandes, ganchos con algo colgando. No pude ver bien porque él llegó y me gritó. Me dijo que si volvía a bajar me cortaba la mano. Renuncié al día siguiente». Crispín jamás denunció nada. ¿A quién? Nadie me habría hecho caso. Los testimonios coincidían en algo esencial: miedo a hablar y sensación de que todo el barrio sabía, pero prefería callar. La pobreza, la dependencia del negocio y la falta de confianza en las autoridades crearon un muro de silencio. Los entrevistados describían un ambiente cargado: calles con olor dulzón, puertas cerradas, niños advertidos de no merodear. Algunos recordaban haber visto a Magdalena llorando sola detrás del mostrador, pero sin atreverse a consolarla. Entre estos relatos apareció una pieza singular, una carta escrita por Magdalena a una amiga lejana, hallada en un baúl familiar y publicada discretamente en 1994. Decía: «Querida Eugenia, a veces siento que me hundo. Aurelio no es el hombre que conocí. Madre ya no está y no me dejan hablar de ella. Hay noches en que el olor me hace vomitar. Si algo me pasa, que sepan que yo no quise». La fecha era octubre de 1932. Aquella carta confirmaba que Magdalena vivía atemorizada y atrapada. Los investigadores orales notaron un patrón. Quienes hablaban describían la atmósfera como densa o maligna, pero nunca vieron directamente un crimen. Eran fragmentos, sonidos, olores, amenazas veladas. Sin embargo, unidos a los documentos médicos y al diario, formaban un relato coherente. El horror no estaba solo en el acto posible, sino en la complicidad tácita de todo un entorno que eligió sobrevivir callando. Un detalle repetido era el olor. Todos hablaban de un aroma dulce y metálico que se colaba por las ventanas en noches de lluvia. Algunos lo comparaban con chocolate quemado, otros con sangre hervida con especias. Ese olor se volvió símbolo del secreto, un signo que los niños aprendieron a temer. Felicitas dijo: «Hasta hoy, si huelo chocolate muy oscuro y grasa caliente, me dan náuseas». Otro anciano declaró: «Ese olor significaba que algo pasaba y era mejor cerrar la puerta». Hubo también menciones de cánticos. Varias personas recordaron escuchar voces en lengua indígena mezcladas con susurros. No sabían si eran rezos, conjuros o simples canciones de trabajo, pero causaban miedo. Un testigo anónimo dijo:
Era un murmullo, como de hombres y mujeres mezclados, pero bajito, casi rezando. El cuaderno de Carmela tenía símbolos y palabras en náhuatl, lo que reforzó la idea de rituales detrás de la cocina. Para los periodistas, reunir estos testimonios fue un reto. Muchos ancianos se negaban a hablar o pedían anonimato. Temían represalias de descendientes de Aurelio o simplemente no querían remover viejos dolores. Sin embargo, cada voz añadía peso a la leyenda y convertía la historia en algo más que un mito culinario. Era una memoria viva, dolorosa, que persistía pese al paso del tiempo. El impacto emocional de estas confesiones fue grande. Quienes las escuchaban describían un escalofrío particular. No era un relato espectacular, sino cotidiano y triste. Era la voz de gente que convivió con un posible crimen y decidió callar por necesidad. Un silencio que pesó décadas y aún late en quienes recuerdan. Con estos testimonios, la historia del carnicero dejó de ser solo documento y rumor. Se volvió experiencia humana. Los gritos, el olor, el miedo infantil, la resignación adulta, todo construía un retrato oscuro de un pueblo que se protegió a sí mismo, dejando que la verdad se enterrara. Y aunque nadie podía probar con certeza qué pasó con Carmela, la suma de voces hacía imposible ignorar que algo terrible ocurrió bajo el toldo de la carnicería Mena. Con los testimonios acumulados y el diario de Carmela como eje, investigadores y periodistas comenzaron a enfocar su atención en un elemento inquietante: la receta prohibida. El cuaderno no era solo un registro doméstico. Escondía fórmulas extrañas y símbolos que no correspondían a la simple tradición culinaria. Cuando algunos expertos en gastronomía histórica revisaron las páginas manchadas, notaron que la receta de mole que Aurelio popularizó tenía alteraciones profundas, tiempos de cocción inusualmente largos, uso de grasas no especificadas y un apartado titulado «Para intensificar el espíritu». Entre los fragmentos más citados aparecía: extraer esencia antes de la mortificación, hervir huesos grandes en manteca humana refinada hasta obtener caldo oscuro, mezclar con chiles tostados y cacao amargo para sellar el sabor. Otra frase sugería algo ritual: cantar al fuego antiguo en lengua de abuelas, no permitir que el miedo interrumpa el hervor. Los estudiosos de antropología culinaria quedaron atónitos. Era imposible asegurar que Carmela lo hubiese practicado, pero el simple hecho de escribirlo era perturbador. Un antropólogo de la Universidad de Puebla, el doctor Heriberto Salas, publicó en 1996 un artículo titulado «Alquimia y cocina, sincretismos, prohibidos en la gastronomía poblana». Allí afirmaba que la receta del diario mostraba vestigios de antiguas prácticas nahuas mezcladas con supersticiones coloniales. Según Salas, la frase «intensificar el espíritu» sugería la creencia de que ingerir partes humanas otorgaba fuerza o memoria a quien comía. No podemos probar que se haya hecho, pero el texto revela conocimiento ritual transmitido en secreto, escribió. La investigación también encontró símbolos dibujados junto a la receta: círculos con ojos, cruces invertidas y glifos que parecían adaptaciones rudimentarias de códices nahuas. Algunos coincidían con antiguos signos de sacrificio y renacimiento. El doctor Salas planteó que Carmela pudo haber aprendido estas ideas de curanderos o parteras locales, mezclándolas con la cocina para crear un poder simbólico en su mole. Sin embargo, algo en el tono de las notas finales, ya escritas con miedo, sugería que ella se sintió arrastrada a un terreno que no quería. Un detalle clave fue un conjunto de instrucciones escritas en letra diferente, probablemente la de Aurelio, que aparecían después de la parte ritual. Si falla, añadir médula fresca. No temas al silencio. La feria no pregunta. Este agregado parecía empujar la receta a un nivel más oscuro y pragmático, como si Aurelio hubiera tomado la idea ritual y la hubiera llevado a un extremo literal y utilitario. Periodistas que investigaron en los años 90 entrevistaron a cocineras tradicionales para entender el significado de estas frases. Algunas mujeres mayores se negaron a comentar. Otras dijeron que esas cosas son antiguas y peligrosas. Una de ellas, bajo anonimato, contó: mi abuela decía que algunos moles eran para más que comer. Podían atar el alma o dar poder al que los servía. Pero eso es pecado y traición. El silencio y el miedo parecían atravesar generaciones.
Hubo también un intento de recrear la receta sin los elementos humanos, hecho por un chef curioso para un programa de televisión. El resultado fue un mole extremadamente amargo, denso y desagradable. Los comentaristas bromearon con que faltaba el ingrediente secreto, pero la experiencia dejó una sensación incómoda. Algunos expertos concluyeron que la receta estaba diseñada para incorporar algo más que animales comunes. Sin ese algo, era incompleta. En paralelo, un grupo de lingüistas analizó las palabras en náhuatl del cuaderno. Descubrieron términos relacionados con sacrificio, ofrenda y fuego sagrado. Uno de ellos, Tlaxcalia no Yolotl, podía traducirse como tortilla del corazón. Otro, Tzompantli Tlamanilistli, aludía a la colocación de cráneos como tributo. Estos hallazgos reforzaron la idea de que la receta trascendía la cocina común y entraba en un terreno de culto sincretista. Magdalena aparecía mencionada indirectamente en algunas notas. Ella duda, no debe saber del fuego. Y, si se resiste, la feria exige silencio. Estas frases sugerían presión y amenaza. El hallazgo de la carta donde Magdalena confesaba miedo coincidía con esa narrativa. Pudo haber estado atrapada entre un esposo obsesionado y una tradición deformada en secreto. El aspecto más perturbador de la receta era su función simbólica. Varios estudiosos concluyeron que no buscaba solo alimentar, sino capturar y transmitir algo del ser cocinado. Su memoria, su fuerza vital, su dolor. Es un eco de sacrificios antiguos camuflados bajo la apariencia de comida festiva, escribió Salas. Esta interpretación explicaba el magnetismo que muchos comensales describieron. Un sabor hipnótico, profundo, que hacía volver por más. En 1998, un documental independiente intentó mostrar estos hallazgos, pero enfrentó resistencia local. Algunos descendientes de familias que habían comprado en la carnicería se negaron a participar. La comunidad de Cholula, aunque fascinada por la leyenda, no quería ser asociada con canibalismo ritual. El proyecto se emitió solo en festivales pequeños, aumentando el misterio. El estudio de la receta prohibida cambió la percepción del caso. Ya no era solo un crimen posible. Era una ventana a un sincretismo oscuro que pudo sobrevivir oculto bajo la fachada de la cocina tradicional. La mezcla de hambre, tradición y poder masculino que representaba Aurelio resultaba aterradora. El mole, símbolo de fiesta y familia, se convertía en vehículo de dominación y miedo. Quienes examinan hoy el cuaderno afirman que tocar sus páginas engrasa los dedos con un residuo aceitoso imposible de quitar. No se sabe si es simple grasa vieja o algo más. El olor persiste. Cacao, manteca rancia y un matiz metálico. Algunos aseguran sentir un leve mareo al leer los conjuros en voz alta. Es quizá sugestión, pero basta para mantener viva la leyenda de la receta que nunca debió existir. Así, la receta prohibida no solo explica el posible crimen, sino que revela una red de creencias y silencios que hicieron posible que algo tan monstruoso ocurriera sin ser detenido. El sabor que fascinó a miles pudo haber sido, en realidad, el vehículo de un sacrificio oculto. La difusión del cuaderno y el análisis de la receta prohibida llevaron inevitablemente a una pregunta incómoda. ¿Por qué nadie detuvo a Aurelio? Para responderla, algunos periodistas rastrearon archivos judiciales y administrativos. Lo que hallaron fue un muro de silencio oficial construido con cuidado desde 1932. Más que una conspiración elaborada, era una red de omisiones y órdenes superiores destinadas a evitar escándalos que pudieran afectar la feria patronal, orgullo económico y religioso de la región. Entre los documentos más reveladores apareció un memorando interno de la jefatura política fechado el 28 de septiembre de 1932, apenas 2 semanas después de la desaparición de Carmela. El texto, mecanografiado y sellado, decía: se instruye mantener discreción en casos domésticos que involucren comerciantes durante festividades. Prioridad absoluta. Preservar imagen pacífica de la feria de Cholula. Evitar cateos y procesos que alteren el orden público. No mencionaba nombres, pero coincidía con la fecha en que el inspector Rojas abandonó su investigación. Era la primera prueba clara de presión desde arriba para callar. Otra pista surgió en archivos eclesiásticos. Una carta del obispo auxiliar de Puebla
dirigida a un párroco de Cholula, rezaba: «Es prudente no alimentar rumores que empañen la devoción de la Virgen de los Remedios. Si hay asuntos familiares entre comerciantes, deben resolverse en privado. La feria no debe ser asociada a pecado grave ni escándalo», aunque no mencionaba a los Mena, su fecha, 3 de octubre de 1932, y su tono encajaban con el clima de silencio. También aparecieron telegramas entre autoridades locales y la capital del estado. En uno, un funcionario advertía: «Prensa extranjera presente en feria. Evitar noticias de desapariciones». Otro, lacónico, ordenaba: «Cerrar caso Armenta. No prioridad. Mantener control». Todo esto mostraba una política deliberada de supresión para proteger la imagen de prosperidad y fe que la feria proyectaba a visitantes y peregrinos. Los periodistas de los años 90 que revisaron estos documentos entrevistaron a viejos funcionarios retirados. Algunos admitieron, con voz quebrada, que recibieron órdenes de no mover el avispero. Un exsecretario municipal, ya octogenario, dijo: «Nos dijeron que no querían muertos en la prensa, que la feria era sagrada para la economía y para la iglesia. Rojas era un buen hombre, pero estaba solo». Otro confesó: «Si hubiéramos investigado, se venía abajo la confianza en la feria y en la comida tradicional. Nadie quería eso». El silencio institucional también se sostuvo en la prensa de la época. Los periódicos locales publicaban crónicas festivas, procesiones, danzas, ventas récord de mole. Ni una línea sobre la desaparición de Carmela o los restos hallados en Canales. Solo un pequeño aviso en sección de personas extraviadas pasó desapercibido. Años después, un editor jubilado confesó que recibieron advertencias. «Nos dijeron que si queríamos seguir imprimiendo con apoyo estatal, debíamos ignorar chismes de mercado». Incluso la policía rural participó en este apagón informativo. Un documento hallado en 2002 en el archivo estatal muestra un pago especial de gastos extraordinarios al destacamento de Cholula en octubre de 1932. No especifica el motivo, pero investigadores sospechan que fue compensación por cerrar el caso sin alboroto. Un recibo anexo firmado por un capitán rural incluye una frase manuscrita: «Asunto, Mena liquidado». Aunque ambiguo, el término «liquidado» parece aludir al cierre definitivo del expediente. Los historiadores que estudiaron esta red de silencios concluyen que no se trató de proteger a Aurelio como individuo, sino de preservar un sistema económico y simbólico. La feria era vital para la región. Cualquier noticia de canibalismo ritual habría ahuyentado peregrinos y comerciantes. Además, admitir que la policía y la iglesia no controlaban lo que sucedía habría minado la autoridad local. El sacrificio de una anciana era un precio que, implícitamente, el sistema aceptó pagar. Este hallazgo cambió el enfoque del caso. Ya no era solo un crimen individual, era un espejo de una sociedad dispuesta a callar para proteger su imagen. Periodistas como Marta Xilotl publicaron artículos demoledores en los años 90. La feria sagrada que ocultó un secreto de sangre. Sin embargo, enfrentaron demandas y amenazas. Uno de ellos, Julio Alarcón, denunció haber recibido llamadas anónimas advirtiendo: «Deja a los muertos en paz». Otros simplemente vieron sus investigaciones silenciadas por falta de apoyo editorial. A pesar de estas dificultades, la historia siguió filtrándose. Documentales, podcasts y reportajes clandestinos circularon entre jóvenes interesados en memoria histórica. Para muchos, la historia del silencio institucional fue más perturbadora que el crimen mismo. Revelaba un poder capaz de enterrar la verdad durante generaciones. El archivo eclesiástico también guardaba un detalle escalofriante: un breve informe del párroco local en 1933, escrito a mano. «Confesé a Magdalena. No puedo registrar lo dicho por sigilo sacramental, pero temo por su alma. Recomendé silencio para evitar males mayores». No se puede saber qué reveló Magdalena, pero la anotación confirma que ella acudió a un sacerdote buscando ayuda y que se le aconsejó callar. En la memoria popular de Cholula, este capítulo quedó como un rumor apenas susurrado. Los mayores sabían que hablar podía traer problemas. Los jóvenes crecieron con advertencias vagas: «No preguntes por el mole de Mena». El silencio fue tan profundo que permitió que la historia se transformara en leyenda antes de que los documentos resurgieran.
Hoy, al revisar estos archivos, uno siente que cada página oficial es un muro construido para proteger algo oscuro. El silencio de autoridades no solo encubrió un posible crimen, también convirtió un acto atroz en mito culinario. Gracias a ese silencio, la receta pudo transmitirse, oculta entre fiestas y procesiones, como si nada hubiera pasado. Con el paso del tiempo, mientras periodistas y académicos desenterraban papeles y voces, comenzaron a aparecer imágenes que aportaron un nuevo nivel de inquietud. No se trataba de simples fotos familiares. Eran registros visuales velados, hallados en cajas olvidadas, que parecían capturar más de lo que mostraban. El primer hallazgo se produjo en 2001, cuando un coleccionista de fotografías antiguas adquirió un lote de placas de vidrio procedentes de un estudio fotográfico de Puebla que había cerrado hacía décadas. Entre retratos de bodas y bautizos apareció una serie de imágenes tomadas en la feria de Cholula en 1932. Las fotografías mostraban escenas típicas: puestos, peregrinos, músicos. Sin embargo, en dos de ellas se veía claramente el toldo de la carnicería y mole Mena. Aurelio aparecía de pie, mirando a la cámara con una expresión dura y opaca. Magdalena, a un lado, sonreía débilmente. Lo perturbador era lo que asomaba detrás: un paño colgado para ocultar el interior de la trastienda, pero con una mancha oscura que se extendía hacia el suelo, como grasa o sangre seca. Algunos investigadores interpretaron que podía ser simple suciedad, pero el contraste con la ropa limpia del resto de la escena resultaba inquietante. Otra fotografía, tomada desde un ángulo diferente, mostraba a Aurelio cortando carne sobre una mesa. Junto a él, un caldero humeante desprendía una nube densa. Si se ampliaba la imagen, algo que los restauradores hicieron digitalmente, se apreciaban formas confusas dentro del caldero, nada concluyente, pero sí suficiente para alimentar el mito. En la esquina inferior derecha se veía el reflejo de un rostro femenino borroso, como si alguien hubiese intentado esconderse de la cámara. Un hallazgo aún más desconcertante vino de un álbum privado encontrado en 2005, perteneciente a una familia que alguna vez fue vecina de los Mena. Entre fotos domésticas había una imagen tomada dentro de la carnicería, probablemente antes de la feria. Mostraba un sótano en penumbra, iluminado solo por una lámpara de aceite. Se distinguían ganchos colgantes y lo que parecía ser un maniquí o cuerpo cubierto con tela. Al reverso, alguien escribió a lápiz: 1932, antes de que todo cambiara. No hay certeza de quién tomó esa foto ni por qué la guardaron en secreto. Los especialistas en fotografía histórica advierten que estas imágenes son ambiguas. Ninguna prueba nada por sí sola. Sin embargo, su carga simbólica es enorme. Ver a Aurelio y Magdalena congelados en un instante cotidiano, rodeados de detalles que hoy parecen siniestros, provoca un escalofrío distinto al de leer documentos. Es la sensación de mirar a la cara de un secreto. Los descendientes de la familia que poseía el álbum intentaron ocultar las fotos cuando supieron del interés mediático. Una de ellas se filtró a Internet en 2006 y se volvió viral en foros de misterio: la imagen del sótano con ganchos. Muchos la tomaron como prueba definitiva. Otros la descartaron como montaje. Sin embargo, expertos confirmaron que el papel y el formato eran auténticos de los años 30. Años después surgió otro lote de imágenes en una subasta en Ciudad de México. Allí aparecieron 3 fotografías más, aparentemente tomadas por un viajero extranjero, quizá el alemán Karl Wittenberg, cuyo cuaderno ya se conocía. Una mostraba un plato de mole servido en un cuenco de barro con una carne fibrosa, difícil de identificar. Otra retrataba a Aurelio de perfil, con mirada perdida y cuchillo en mano. La tercera era borrosa, pero en el fondo se distinguía una silueta femenina atada a una silla. No hay garantía de autenticidad, pero su sola existencia avivó la leyenda. Periodistas que investigaron estas imágenes contactaron a expertos en antropología visual. Uno de ellos, el doctor Mauro Soria, afirmó en 2008: más allá de su veracidad absoluta, estas fotografías funcionan como huellas culturales. Reflejan el miedo y el intento de capturar lo prohibido sin hablarlo. Son trozos de memoria colectiva. Otros fueron más tajantes. Si son reales, son la prueba más cercana a un crimen que nadie quiso juzgar.
Lo más siniestro es que varias imágenes parecen haber sido deliberadamente veladas: rasguños en la emulsión, manchas de químicos, partes sobreexpuestas. Esto sugiere que alguien intentó borrar detalles comprometedores sin destruir la foto entera. Quizá un fotógrafo que quiso callar, pero no pudo deshacerse del todo de lo que vio. Entre estas fotos, una se convirtió en símbolo del caso: el retrato de Aurelio y Magdalena en la feria, ella con la mirada triste, él con los ojos fijos en la cámara. Los estudiosos lo llaman la mirada del carnicero. Se ha reproducido en artículos y documentales como el rostro de un secreto nunca confesado. Algunos dicen que si se observa con atención, se percibe un destello de amenaza en la mirada de Aurelio y una súplica muda en la de Magdalena. Las fotografías, al igual que los documentos y testimonios, no resolvieron el misterio, pero cambiaron el modo en que la historia se contaba. Ya no era solo palabra escrita, ahora había rostros, gestos, sombras congeladas. Ver el sótano oscuro o el paño manchado detrás del puesto hace que la leyenda adquiera textura y peso visual. Con cada nueva imagen aparecida, el caso se volvía más difícil de ignorar para la comunidad. Sin embargo, también crecía el rechazo de algunos sectores que temían manchar la reputación de la feria y la gastronomía poblana. Hubo intentos de retirar las fotos de exposiciones y censurar publicaciones, pero la era digital hizo imposible borrar del todo estas huellas. Así, las fotografías veladas no solo confirmaron el miedo antiguo, también revelaron que la verdad siempre había estado en parte a la vista. Solo hacía falta mirarla sin apartar la vista, algo que durante décadas nadie quiso hacer. El impacto de las fotografías animó a un grupo de exploradores urbanos y cronistas locales a buscar los últimos vestigios físicos del caso. En 2010, un colectivo de jóvenes llamado Memoria Subterránea decidió investigar la vieja carnicería Mena, que para entonces era un edificio semiderruido en una calle lateral de Cholula. Con permiso del propietario actual, un anciano que había heredado el lugar pero nunca lo ocupó, lograron entrar con cámaras y linternas. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. Tras atravesar el área principal, cubierta de polvo y maderas podridas, llegaron a una puerta metálica bloqueada con candados oxidados. El dueño, resignado, les permitió cortar el candado. Detrás hallaron una escalera de piedra que descendía hacia un sótano sellado con un muro improvisado de ladrillo y yeso. Uno de los exploradores, usando una barra de hierro, comenzó a derribar la pared. El aire que salió era denso, cargado de humedad y un olor rancio mezclado con algo dulzón, que hizo toser a todos. Algunos describieron un aroma a grasa vieja y cacao, como un eco lejano del mole. El sótano era amplio, más grande de lo que esperaban. Las linternas revelaron paredes ennegrecidas por humo y grasa, ganchos oxidados colgando del techo, y una serie de mesas de piedra con marcas de cortes profundos. Había calderos grandes, corroídos, pero todavía impregnados de una película aceitosa. En un rincón encontraron herramientas, cuchillos de distintos tamaños, sierras manuales y recipientes de cobre. Todo estaba cubierto de polvo, pero intacto, como si alguien hubiera abandonado el lugar sin limpiar. En la pared del fondo, casi invisible bajo la suciedad, se veían símbolos grabados, círculos con ojos, cruces invertidas, palabras en náhuatl apenas legibles. Uno de los exploradores, grabando con su cámara, leyó en voz alta una frase escrita con carbón: «El sabor guarda el alma». Otro símbolo, un sol con lágrimas, aparecía repetido varias veces. El ambiente se volvió opresivo. Varios miembros del grupo dijeron sentir mareo y náuseas. Uno confesó después: «No sé si fue sugestión, pero me dio un miedo profundo, como si el lugar respirara». Decidieron salir rápido, temiendo que el aire pudiera ser tóxico. Antes de abandonar, tomaron fotografías y grabaciones en video. Esas imágenes se filtraron semanas después en foros de misterio y redes sociales, causando furor. El sótano mostraba pruebas físicas del espacio donde, según el diario y los testimonios, se cocinaba algo más que simple mole. Las mesas con cortes, los ganchos y los símbolos confirmaban el relato oscuro que hasta entonces parecía solo palabra. El propietario del edificio, al enterarse de la difusión, intentó cerrar el acceso y negó haber sabido algo. Dijo que heredó la propiedad sin interés en revisar el sótano.
Autoridades locales acudieron brevemente tras el revuelo mediático, pero el informe oficial fue mínimo. Espacio abandonado sin relevancia histórica. Herramientas antiguas de carnicería. Sin embargo, antropólogos forenses invitados informalmente por el colectivo observaron restos microscópicos en las mesas, trazas de grasa animal y humana mezcladas. No hubo estudio oficial que confirmara esto, pero el rumor creció. Uno de esos antropólogos, bajo anonimato, declaró a un medio digital: "Lo que vimos sugiere manipulación de tejido humano. No puedo asegurarlo sin análisis completo, pero las marcas y residuos no corresponden solo a animales". Su declaración fue suficiente para encender debates en redes sociales y prensa independiente. El gobierno local, en cambio, guardó silencio y cerró el lugar con un nuevo muro, alegando peligro estructural. El descubrimiento también incluyó un detalle perturbador. En un cajón metálico se hallaron papeles ilegibles por la humedad, pero uno conservaba un dibujo reconocible: un caldero humeante rodeado de figuras humanas y la frase «fiesta perpetua». Esto reforzó la idea de ritual y banquete prohibido. El dibujo fue fotografiado y compartido en Internet, convirtiéndose en un símbolo viral del caso. Para muchos, el sótano clausurado fue la prueba definitiva de que algo macabro ocurrió. Para otros, era solo una antigua cocina industrial deformada por el mito. Sin embargo, la reacción emocional fue intensa. Las visitas al lugar se multiplicaron hasta que la policía colocó vallas y prohibió el acceso. Algunos vecinos viejos protestaron: «Déjenlo en paz, no revuelvan el pasado». Otros, especialmente jóvenes, exigieron que se investigara formalmente. Pero nunca se abrió un expediente serio. El colectivo Memoria Subterránea publicó un corto documental con el material grabado. El video, titulado «El sótano que alimentó a Cholula», se difundió ampliamente en plataformas digitales. En él se escuchan las respiraciones nerviosas de los exploradores, el golpe de la barra derribando la pared y las primeras impresiones ante el olor rancio. También aparecen imágenes claras de los símbolos y las herramientas. Aunque de baja calidad técnica, el documental tuvo gran impacto cultural y reforzó el mito. A partir de ese momento, el sótano de la carnicería se convirtió en destino de curiosos y aficionados al terror. Algunos dejaban velas y ofrendas como si se tratara de un altar. Otros buscaban trozos de piedra o metal como souvenirs. Las autoridades terminaron tapiando de nuevo la entrada y colocando un aviso de «propiedad privada, peligro de derrumbe». Pero la fascinación no desapareció. El hallazgo físico también impulsó nuevas investigaciones sobre la transmisión de la receta. Si el lugar donde se preparó el mole original seguía intacto, era posible que alguien hubiera continuado la práctica en secreto. Empezaron a surgir historias sobre cocineros que afirmaban tener la verdadera fórmula de Mena. Algunos restaurantes de la región aprovecharon el mito para vender mole auténtico, aunque nadie pudo comprobar su origen. Lo cierto es que el sótano, con sus ganchos y símbolos, se volvió la imagen más tangible del horror. Allí convergían documentos, testimonios, olores y silencios. Verlo era enfrentar el espacio donde quizás se selló la suerte de Carmela y donde nació un plato que alimentó a miles sin que sospecharan su precio. Tras el hallazgo del sótano y la difusión del documental amateur, la historia dejó de ser un secreto de ancianos y se convirtió en un fenómeno cultural. Lo que hasta entonces había sido rumor académico y curiosidad local, comenzó a filtrarse en conversaciones cotidianas, en foros gastronómicos y en tertulias sobre misterio. Pero lo más inquietante no era la fascinación morbosa, era la aparición de indicios de que la receta prohibida no se había perdido del todo. Jóvenes cocineros, algunos sin relación aparente con la familia Mena, empezaron a afirmar que conocían el verdadero toque del mole original. En 2012, un reportaje de la revista Sabores de México reveló que ciertos puestos ambulantes en ferias menores vendían un mole de sabor extraño, descrito como profundamente ahumado, con notas dulces y metálicas. El periodista Álvaro Cruz probó uno de esos guisos en una localidad cercana a Huejotzingo y escribió: «No puedo explicar su atractivo. Es delicioso y a la vez inquietante. Deja una sensación en la garganta que recuerda hierro y canela». Cruz rastreó al cocinero y descubrió que decía haber aprendido la receta de su abuelo,
quien trabajó con un gran carnicero de Cholula en los años 30. Otros testimonios similares aparecieron. Una mujer de Atlixco, dueña de un pequeño comedor, declaró ante cámaras de un canal independiente: «Mi abuela decía que el secreto no era un ingrediente, sino un rito. Hay que cantar mientras hierve. Yo no sé náhuatl, pero repito las palabras que ella dejó escritas». Cuando se le preguntó si el rito incluía carne humana, rió nerviosa y respondió: «Eso es leyenda, pero el sabor es distinto cuando uno respeta el fuego». Su mole, según críticos locales, tenía un sabor hipnótico y pesado. En foros de Internet surgieron comunidades dedicadas a descifrar el cuaderno de Carmela. Algunos usuarios compartían supuestas transcripciones, otros discutían la ética de intentar replicar la receta. Hubo quien presumió haber cocinado una versión inspirada, usando médula bovina y grasa de cerdo, reportando un sabor increíblemente oscuro. Pero también aparecieron comentarios perturbadores, mensajes anónimos que hablaban de mantener la tradición y alimentar el espíritu del mole. Nadie pudo verificar su autenticidad, pero aumentaron la sensación de que algo oculto seguía vivo. Un hecho documentado encendió alarmas. En 2015, la policía de Puebla intervino un taller clandestino donde se hallaron restos óseos humanos mezclados con calderos de comida en preparación. Oficialmente, el caso se presentó como un crimen aislado y de carácter psicópata. Sin embargo, blogs locales vincularon el hallazgo con la leyenda de Aurelio Mena. Los calderos contenían una mezcla de chiles y cacao. Los huesos pertenecían a un adulto mayor. No se encontró relación directa con descendientes de la familia Mena, pero la coincidencia temática fue inquietante. Paralelamente, investigadores gastronómicos notaron un patrón. Cada cierto tiempo surgían cocineros que decían tener una receta heredada, nunca escrita en libros formales, transmitida oralmente. La estructura era similar a la del cuaderno: hervores prolongados, grasas extrañas, cánticos. Un chef de Ciudad de México confesó en una entrevista bajo anonimato: «Me ofrecieron la receta completa hace años. Pedían algo a cambio que no quise saber. Decían que la feria original era solo el principio. Las familias descendientes de Aurelio han guardado silencio absoluto. Algunos viven aún en Puebla, pero rehuyen a periodistas y niegan cualquier vínculo con la receta». Sin embargo, un documento filtrado en 2017, una copia de un testamento antiguo, revelaba que Aurelio dejó escrito: «El sabor no debe morir, que quien herede sepa honrarlo sin temer a los murmullos». Aunque la autenticidad del testamento fue cuestionada, coincidía con la obsesión de perpetuar el mole. La dimensión simbólica del caso se volvió evidente. El mole de Mena había dejado de ser solo comida para convertirse en un mito de poder y transgresión. Comerlo era, para algunos, participar de un secreto prohibido. Prepararlo implicaba tocar un conocimiento que mezclaba hambre, magia y violencia. La idea de herencia maldita cobró fuerza, una tradición culinaria que arrastraba consigo un crimen no resuelto y un silencio institucional. Un joven documentalista, Daniel Ocampo, entrevistó en 2018 a cocineros anónimos que admitieron usar partes humanas en pequeñas cantidades como antes. Sus rostros fueron oscurecidos en pantalla, pero sus voces eran claras. No es por maldad, es por fuerza, por memoria. El mole pide algo a cambio. El documental se proyectó solo en festivales independientes, porque plataformas mayores rechazaron su contenido por motivos legales y éticos. La reacción pública fue ambivalente: indignación, fascinación y miedo. Algunos clamaron por investigaciones policiales, otros minimizaron el tema como sensacionalismo. Sin embargo, nadie pudo ignorar que la receta seguía circulando, aunque fuera en susurros, y lo hacía precisamente porque la historia nunca se cerró. La falta de justicia y el silencio de autoridades dejaron un espacio fértil para que el mito se convirtiera en práctica clandestina. En Cholula, cada feria sigue vendiendo mole en abundancia. Nadie asegura cuál es el verdadero, ni de dónde viene cada cazuela. Los turistas disfrutan sin saber que bajo el bullicio hay una historia de miedo. Algunos locales sonríen cuando se les pregunta por Aurelio. Dicen que todo es leyenda, pero su mirada evita profundizar. Otros advierten en voz baja: hay sabores que es mejor no preguntar de dónde vienen. Así,
La herencia maldita de Aurelio Mena no es solo una receta escrita en un cuaderno grasiento. Es un legado cultural transmitido entre silencio y temor, disfrazado de tradición culinaria. Un eco oscuro que sigue vivo porque nunca se enfrentó abiertamente. Mientras haya quien busque poder en la cocina y quien crea que el sabor puede contener el alma, el mole prohibido seguirá encontrando cocineros dispuestos a mantenerlo. El presente se mezcla con el pasado cuando uno camina hoy por las calles empedradas de Cholula. Durante la feria, el aire se llena otra vez de aromas a cacao, chiles y especias. Los toldos de colores se alinean igual que en 1932, y miles de visitantes comen sin imaginar la sombra que flota sobre cada plato. Sin embargo, para quienes han seguido la historia, cada cazuela humeante parece un recordatorio silencioso de lo que nunca se resolvió. Los archivos permanecen dispersos. El diario de Carmela guardado en una colección privada. Los informes de Rojas en depósitos polvorientos. Las fotografías digitalizadas en foros y páginas de misterio. Los documentos de silencio oficial escondidos en expedientes eclesiásticos y gubernamentales. Ninguna autoridad ha unificado esas piezas ni emitido un veredicto. Cada investigador que se acerca choca con puertas cerradas, amenazas veladas o simple indiferencia. Es como si un pacto invisible siguiera protegiendo el mito. Periodistas contemporáneos han intentado revivir el tema con enfoques nuevos. En 2020, una serie de podcasts titulada El sabor que devora relató la historia en formato narrativo, combinando documentos, voces de ancianos y grabaciones del sótano antes de que fuera sellado nuevamente. El último episodio incluía un detalle escalofriante, un audio anónimo, supuestamente reciente, donde alguien canta en náhuatl mientras un caldero hierve. No se pudo verificar su origen, pero la grabación se viralizó, generando una mezcla de miedo y curiosidad entre oyentes jóvenes. Los descendientes de Aurelio se mantienen en silencio absoluto. Algunos niegan incluso su parentesco. Otros han abandonado Puebla para escapar de la atención mediática. Sin embargo, un rumor persiste, que al menos una rama familiar continúa cocinando el mole en secreto, lejos de la feria, solo para iniciados. Un blog clandestino publicó en 2021 un testimonio anónimo de alguien que aseguraba haber asistido a una noche del fuego en una hacienda aislada, donde un grupo pequeño cocinaba siguiendo el cuaderno original. El relato describía olores dulces y cánticos, pero carecía de pruebas concretas. La figura de Aurelio Mena ha pasado de ser un comerciante ambiguo a convertirse en un arquetipo cultural, el hombre que transformó el hambre y la superstición en poder. Su imagen aparece en murales urbanos, en camisetas de jóvenes que mezclan terror y orgullo local y en debates sobre la memoria histórica. Para algunos, recordar su historia es enfrentar un pasado de silencio y complicidad. Para otros, es solo una leyenda más que atrae turistas. Sin embargo, lo que más inquieta no es la explotación cultural, sino la sensación de que la historia sigue viva. Cada tanto surgen noticias de hallazgos macabros, huesos humanos en basureros clandestinos, calderos abandonados en casas rurales. La mayoría son atribuidos a crímenes comunes, pero siempre hay quien recuerda el mole de Mena. Nada muere del todo cuando hay quien lo repita, escribió un cronista local en 2022. Y aquí, el silencio sigue alimentando la olla. La feria de Cholula continúa celebrándose con devoción y alegría, pero también con un trasfondo de temor sutil. Los más viejos miran con desconfianza a los puestos nuevos, buscando quizás señales invisibles, el olor dulce, el canto bajo, la mirada ausente de un cocinero. Algunos confiesan que evitan ciertos locales aunque no saben explicar por qué. Es un miedo aprendido, heredado como un secreto familiar. El último intento oficial de abordar el tema ocurrió en 2019, cuando un diputado local propuso declarar el sótano de la carnicería Mena sitio histórico para investigación forense. La propuesta murió rápidamente en el Congreso Estatal. Los argumentos hablaban de no manchar una tradición culinaria y turística clave. La decisión reafirmó que el silencio institucional sigue tan fuerte como en 1932. Nadie quiere arriesgar el prestigio de la feria por un crimen imposible de probar. Lo más perturbador es que la historia termina siempre abierta. No hay cadáver identificado de Carmela. No hay confesión ni juicio. Solo pistas, huesos hervidos,
olores dulces, cánticos, documentos censurados, símbolos grabados en un sótano tapiado. El resto es rumor, pero un rumor que ha sobrevivido casi un siglo porque nunca se enfrentó con luz plena. Quizá ahí radica su fuerza, en la ausencia de un final. El podcast, El sabor que devora, cerró con una frase que resonó entre oyentes. Quizá hoy, mientras escuchas esto, alguien está removiendo un caldero, en silencio, cantando palabras que no entiendes, manteniendo vivo un sabor que nació del miedo. Esa sensación de continuidad, de que la historia no pertenece solo al pasado, es lo que mantiene el horror palpitante. No se trata de un crimen resuelto, sino de un eco que sigue buscando paladares. Caminar por la feria y probar un mole oscuro puede ser un acto inocente, o tal vez sea participar, sin saberlo, en una cadena de memoria que comenzó con Carmela y Aurelio y nunca se rompió. Nadie sabe con certeza. Y quizá esa duda sea lo que hace que el mito permanezca, alimentando tanto la fascinación como el temor. El cronista que cerró uno de los últimos reportajes escribió: «La justicia nunca llegó, y quizá ya no pueda llegar. Pero mientras el silencio sea rentable y el sabor conquiste, la olla seguirá encendida». Con esa frase, dejó claro que la historia no termina, que sigue ardiendo en secreto bajo los toldos de la feria y en rincones oscuros donde el fuego hierve sin testigos.